Traders, sean bienvenidos a un nuevo curso de inversiones y trading. Mi nombre es Javier Rojas, soy analista de mercado y uno de los fundadores de la compañía y les quiero dar la bienvenida a nuestro curso de análisis de mercado avanzado, donde vamos a hablar acerca de análisis técnico avanzado, sobre análisis fundamental avanzado y también acerca de cómo combinar las técnicas que vamos a conocer en una estrategia de trading que vamos a ver en el módulo número 5. El día de hoy estamos partiendo con el módulo número 1. El módulo número 1 es análisis técnico. Primera parte, vamos a hablar acerca de algunas herramientas avanzadas de análisis técnico, pero antes de llegar ahí, necesito que nos detengamos por un momento en nuestro aviso de riesgo para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que voy a entregar a través de este medio. Y quiero que recuerden siempre que más allá de las cosas que nosotros podamos ver, es importante que nos pongamos en modalidad de estudio. Este es un seminario que tiene un objetivo completamente académico. Evidentemente vamos a pasar a ver gráficos, vamos a ver cosas en tiempo real, pero de ninguna forma quiero que utilicen esa información para poder invertir. Y si lo hacen, obviamente estarán asumiendo un enorme riesgo, sabiendo que tal vez el contexto del mercado no es en el cual ustedes buscan operar o pueden haber algunas divergencias entre los ejercicios que estamos haciendo y los movimientos que realmente está haciendo el mercado, como por ejemplo, no sé, alguna noticia que se publique justo cuando estamos haciendo análisis técnico y que seguramente podría jugar en su contra. Así que mi recomendación es que se pongan en modalidad de estudio, 100% educativo al contexto de lo que vamos a estar viendo un poco más adelante y que desde luego si van a hacer alguna operación lo piensen muy bien y siempre sea considerando sus propias políticas de gestión de riesgo. Ahora, también quiero recordarles que en caso de que tengan algún tipo de consulta, me la van a poder hacer llegar a través del correo electrónico clientes@inversionesytrading.com o a través de nuestro WhatsApp corporativo, el más 569 43 81 84 57. El resto de nuestras redes sociales también van a estar a su disposición para que puedan seguir en contacto con nosotros, sobre todo nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y activen la campanita para poder seguir los eventos en tiempo real. Y en www.inversionesytrading.com van a poder encontrar toda la información que nosotros tenemos para entregarles consolidada. Ahora el módulo número 1, que es el que tenemos pendiente el día de hoy, ¿en qué se enfoca? Bueno, en análisis técnico avanzado, primera parte. Como les comenté anteriormente, el objetivo de este curso es dar un paso más allá en lo que análisis de mercado respecta. Y el análisis de mercado, como ustedes ya deben saber, se separa en dos grandes segmentos. Segmento número 1, análisis técnico. Segmento número 2, análisis fundamental. Una combinación de ambos es lo que habitualmente genera estrategias de trading. Y vamos a partir por, entre comillas, lo más básico, que es el análisis técnico avanzado. Vamos a partir hablando acerca de qué se podría considerar como básico a la hora de hacer análisis técnico. Vamos a hablar acerca de qué indicadores complementan el análisis técnico de un trader que está un poquito más avanzado. Y vamos a hablar acerca de indicadores técnicos avanzados como retroceso y expansiones de Fibonacci, divergencias de osciladores clásicos y análisis de volatilidad con ATR y bandas de Bollinger. Bien, quiero que sepan que más allá de que ustedes estén aquí tratando de avanzar en su calidad de análisis técnico, seguramente ya conocen varias herramientas básicas y quiero que sepan que a pesar de que estos son indicadores más avanzados, que seguramente son menos bullados en el mundo del trading en comparación al RSI o el MACD, evidentemente son indicadores técnicos que van a ser fácilmente entendidos por todos ustedes. El primer paso siempre es más difícil cuando uno está recién aprendiendo, pero una vez que uno ya entiende un poco mejor la dinámica del mercado, estos pasos que son un poco más avanzados, que uno dice, oye, esto me va a costar mucho, créanme, no es tan complicado, pero sí creo que les va a abrir un poco la mente. Bien, entonces, vamos con la primera parte, vamos con análisis técnico básico, y esto es lo que ustedes ya debiesen saber si están en este curso. Ya, la gente que hace análisis técnico básico lo que busca es tomar decisiones automáticas en base a indicadores como el MACD, el RSI, las medias móviles, los puntos pivot, el estocástico, etcétera. ¿Ya? Ahora, cuando hablo de decisiones automáticas, no estoy hablando de que las personas que hacen análisis técnico básico automatizan sus operaciones dentro del mercado. No, ellos lo que buscan es no tener que interpretar muchas cosas. Bien, un trader que está en un escenario básico de análisis técnico, lo que busca es que algún indicador le diga qué hacer, sin que la persona se haga mayores cuestionamientos, sin que haya mayores preguntas de por medio, que la decisión que se toma sea muy directa. Bien, por ejemplo, si yo despliego un gráfico del oro y me doy cuenta de que al poner aquí el indicador pivot, aquí hay una zona de resistencia y que desde esta zona de resistencia el mercado podría comenzar a caer,
Entonces lo que yo voy a hacer es poner aquí una posición de venta, aquí voy a poner un límite y aquí voy a poner un stop loss por sobre el punto pivot en un contexto semanal y ya está. No me quiero preguntar absolutamente nada más. Yo solamente quiero hacer análisis técnico, quiero que las señales sean muy directas, no quiero tener que rayar el gráfico yo, quiero que las cosas sean muy fáciles de entender. Bien, entonces, por ejemplo, pongo el indicador pivot que inmediatamente me da niveles de soporte y niveles de resistencia. Es muy directa la señal y no tengo que preocuparme de absolutamente nada más. ¿Y cómo le pone un poco más de profundidad el trader que hace análisis técnico a esto? Lo que hace básicamente es después combinar esto con algún oscilador clásico, ¿ya? Por ejemplo, el RSI, ¿bien? El Relative Strength Index. Entonces aquí el índice de fuerza relativa, que es el RSI, uno dice, ok, además de que se alcance el pivot, me voy a preocupar de que aquí el indicador esté cruzando la zona de sobrecompra para abajo, o sea que me esté enviando una señal de venta. Así que si se alcanza el pivot y el RSI está aquí dentro de este rango, entre 70 y 30, no voy a vender porque no estoy en la zona de sobrecompra. Y esa es toda la profundidad que tiene un trader que recién comienza a hacer análisis técnico. Bien, él lo que dice es, yo quiero señales muy directas, quiero que aparezcan niveles de soporte y resistencia en el gráfico que se calculen automáticamente y quiero tener como soporte algún indicador técnico que también me envíe señales de compra y venta, pero que sea igual, súper fácil de leer, como por ejemplo esta señal. Esta es una clara señal de venta, el RSI saliendo de la zona de sobrecompra y cortando la zona de 70. Hacia abajo, listo, esa es señal de venta. Alcanzar una zona de resistencia como el punto pivot, esa es una señal de venta. Y así es como busco operar un trader que hace análisis bajo condiciones muy básicas realmente. Ahora, ¿este es un problema? No realmente, ¿ya? No es un problema. Un trader podría vivir feliz de una estrategia básica operando en el mercado con indicadores que no complejicen mucho las cosas, ¿ya? Y de hecho, para las personas que me conocen hace más tiempo, para las personas que han venido al Live Trading Room con las cuales he tenido la oportunidad de conversar, deben conocerme y deben saber, bueno, Javier entonces no hace un análisis técnico muy básico, muy avanzado. ¿Por qué? Porque él utiliza indicadores muy básicos. Y sí, porque no hay ningún problema. La idea es aglomerarlos de manera táctica. Eso es lo que en realidad importa. No hay para qué hacer que las cosas sean extremadamente complejas. Y las cosas extremadamente complejas no necesariamente son mejores que las cosas básicas. Bien, pero yo creo que lo que diferencia a un trader avanzado, un trader que hace análisis básico, es qué es lo que hace uno y otro frente a circunstancias especiales. Bien, yo por ejemplo, hay días en los cuales estoy haciendo un análisis técnico básico y mi análisis técnico básico, por ejemplo, me dice, oye, tienes que comprar. Y yo digo, sí, pero mira, la volatilidad del día se ha consumido hasta cierta medida y por ende no creo que sea muy conveniente comprar. Eso ya comienza a escapar un poco de lo básico, análisis de volatilidad. O por ejemplo, estoy alcanzando un retroceso de Fibonacci que envía señales alcistas, pero que está actuando como una resistencia y podría hacer que el precio rebote para abajo. Yo digo, sí, pero el Fibonacci no se lee así realmente. El Fibonacci es solamente para saber en qué niveles se podría retomar el sesgo de un activo financiero. Entonces, hay ciertos escenarios en los cuales el análisis técnico y fundamental, un poco más avanzado, se hace parte, casi sin quererlo, de mi estrategia de trading, que como les digo, funciona con indicadores muy básicos. Entonces, lo que yo quiero en este módulo es que ustedes tengan esa habilidad de poder tener sus estrategias que funcionan en base a análisis técnico, que no es muy exótico, porque el análisis técnico no tiene que ser exótico, pero que puedan abrir su puerta, ¿ok? Su conocimiento a que ingresen más variables a su proceso de toma de decisiones, para que frente a escenarios complejos tengan herramientas que van más allá de lo básico para saber qué es lo que podrían hacer o no hacer, ¿ya? Es básicamente para que puedan tomar mejores decisiones en el largo plazo. Entonces, el objetivo de esta fracción del curso es solo uno, que den un paso más adelante y entiendan de manera más profunda qué es lo que ocurre en el mercado, ¿ya? Sobre todo en escenarios sin noticias, porque aquí estamos enfocados en la parte técnica del conocimiento que vamos a adquirir a lo largo de los 5 módulos. Por ende, el análisis técnico, como ustedes ya deben saber, funciona mucho mejor cuando no hay ninguna noticia. Así que lo que vamos a ver el día de hoy definitivamente va a hacer que su espectro de análisis sea mayor, pero esto no va a romper con la parte noticiosa. La parte noticiosa va a seguir siendo un dolor de cabeza cuando uno hace análisis técnico, así que no les sugiero que hagan análisis técnico y que sigan señales técnicas cuando se publica algún evento, porque el análisis técnico avanzado sigue siendo
análisis técnico. Así que la parte fundamental, la parte noticiosa va a seguir siendo un tremendo problema. Bien, entonces, el análisis técnico, como puse acá, es mucho más que soporte, resistencia, zonas de sobrecompra y sobreventa, y vamos a tratar de abrir su mente a distintos estilos de análisis distintos a los que ya conocen. Entonces, el análisis técnico está compuesto por una serie de indicadores. Pueden conocerlos o no, porque en algunos casos vamos a ver indicadores que tal vez no conocen con antelación, pero en otros casos también vamos a ver indicadores técnicos que ya conocen, pero vamos a darle una lectura un poquito más creativa. ¿Ya? Estos indicadores tienen el objetivo de sacarnos de esta visión básica del mercado, que todo es soporte, todo es resistencia, todo es sobrecompra, todo es sobreventa. Y en este curso particularmente quiero destacar el uso de 6 grandes segmentos de indicadores técnicos, aunque son más de 6 indicadores. Yo diría que a lo largo de este curso vamos a ver una decena de indicadores técnicos con una visión un poco más avanzada. Vamos a partir hablando acerca de retrocesos y expansiones de Fibonacci. Después de eso vamos a hablar acerca de divergencias de osciladores clásicos. Vamos a hablar acerca de análisis de volatilidad con ATR y bandas de Bollinger. Vamos a hablar acerca de indicadores de volumen y order flow. Vamos a hablar acerca de ondas de Elliott y vamos a hablar acerca de patrones armónicos. Bien, entonces comencemos y vamos a partir hablando acerca de retrocesos y expansiones de Fibonacci. Bien, ahora, antes de iniciar el desarrollo, quiero que nunca olviden algo que seguramente ya saben, pero que también quiero enfatizar en gran medida, sobre todo ahora que estamos recién comenzando. Un error que yo he visto que se comete comúnmente cuando yo hago, por ejemplo, cursos de indicadores técnicos básicos. ¿Ya? Yo ya tengo un curso de indicadores técnicos básicos en nuestra biblioteca de cursos en inversiones y trading, y varias personas me han contactado después de haber visto el curso y me dicen, oye, Javier, ¿sabes qué? Utilicé esa lectura que le diste al RSI. De las zonas de sobrecompra, las zonas de sobreventa, las señales de compra y las señales de venta las aprendí muy bien, pero fui a aplicarlas al gráfico y la verdad nunca me funcionan bien. Y yo les digo, ok, ¿con qué complementaste eso? ¿Lo complementaste con indicadores como el punto pivot? ¿Lo complementaste con líneas de tendencia? ¿Con qué complementaste el RSI o el MACD o el estocástico o cualquier indicador básico? Y me dicen, no, con nada, es que ese me gustó mucho y lo comencé a utilizar de forma independiente. ¿Ya? Ahora, esa regla sigue aquí en este curso de análisis técnico avanzado. Bien, jamás dependan de la señal de un indicador. Ya los indicadores técnicos deben complementarse porque habitualmente apuntan a un objetivo particular, no apuntan a cubrir todo. Por ejemplo, el RSI, el MACD, el estocástico, ¿qué es lo que nos muestran? Señales de sobrecompra, donde una presión alcista puede estarse agotando, o zonas de sobreventa, donde una presión bajista se puede estar agotando también. Pero el RSI, el MACD y el estocástico no demuestran niveles de soporte y resistencia en el mercado, por ejemplo. Entonces, más allá de lo que podamos ver a lo largo del desarrollo de este curso, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan las señales que envía cada indicador, no se olviden nunca de que lo ideal es que sigan complementando las cosas. Si, por ejemplo, el Fibonacci les gusta como un indicador que envía señales, combinarlo con el pivot es una gran idea. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Ya? Si, por ejemplo, les gusta el análisis de volatilidad con el average to range, pero al mismo tiempo no están 100% seguros. Tal vez combinarlo con retroceso de Fibonacci también sea una gran idea, o con el on-balance volume, cuando veamos la parte de volumen y de order flow. Bien. Y además de lo anterior, ya, además de que lo ideal es que cuando aprendan estos indicadores técnicos avanzados deben combinarlos, otra cosa que no se les puede olvidar es que ustedes son traders retail, ya, esto de verdad lo digo siempre, ustedes son traders retail, no hagan cosas complejas, ya, y ustedes me dicen, bueno, pero si estamos aquí para aprender cosas más complejas, sí, pero no puede ser algo tan extremadamente exótico, ya, por ejemplo, a mí varias veces me ha pasado que alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Encontré la formación del pájaro buitre no sé cuánto, que es un patrón técnico complejísimo, que solamente una persona en toda la Tierra lo debe estar viendo. Y él me dice, mira, y aquí están justo los puntos de compra que nadie ve. Y yo les digo, oigan, ¿por qué tú quieres encontrar un punto de compra que nadie más ve? Ustedes son traders retail. Ninguno de nosotros puede mover el mercado de manera independiente. Como puse acá, ustedes son gotas en un océano enorme, donde prácticamente cada uno de nosotros individualmente es insignificante en relación al volumen que se opera a nivel global.
La única forma de que nosotros tengamos éxito en el mercado es que cuando nosotros hagamos algo, idealmente esa misma cosa la estén haciendo miles de otros operadores, miles de otros traders, con el objetivo de que finalmente el mercado se termine moviendo por el movimiento conjunto de muchos operadores. Por más que ustedes aprendan análisis técnico o análisis fundamental avanzado en este curso, no hagan cosas muy exóticas. ¿Ya? No complejicen tanto el trading que solamente ustedes lo entiendan. Porque lo que va a terminar pasando es que ustedes solamente van a ver una señal y eso no sirve. Acuérdense, la idea es buscar el consenso del mercado, todo el análisis técnico fundamental, encontrar un piso importante. ¿Ya? ¿Por qué yo sé que es un piso importante? Porque convergen muchos indicadores, porque históricamente el precio ha rebotado ahí siempre. Entonces, cuando viene el rebote, no solo yo lo veo con los indicadores que estoy utilizando, sino que miles de otros operadores también lo están observando y de esa forma yo consigo ese empuje que me da el resto de los operadores a nivel de mercado. Entonces, por más que ahora vayan a aprender algunos indicadores técnicos más avanzados, no hagan cosas tan avanzadas y tan complejas que finalmente ustedes dicen, esto no lo va a hacer nadie más que yo. Si ese es su enfoque, créanme, están mal. Porque el día que solamente ustedes hagan cosas y nadie más lo haga, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Que solamente ustedes van a hacer clic en comprar cuando nadie más va a hacer clic en comprar. Entonces tienen que tratar de encontrar el consenso del resto del mercado. Este análisis es solamente para que ustedes lleguen de este consenso que pueden identificar con indicadores básicos a un consenso mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ahora pueden encontrar un espectro mayor de análisis de otros operadores que están haciendo cosas un poco más avanzadas. Mientras más exótico y extraño sea su análisis, menos probabilidades habrá de que su movimiento esté coordinado con el de los demás. ¿Bien? Entonces, cosas básicas. Nunca se olviden de combinar indicadores técnicos, nunca se basen en solo uno. Y en segundo lugar, cuando hagan análisis de mercado, que sea un análisis de mercado fácil de entender, que se lo puedan comentar a alguien más y que si alguien diga, sí, tienes toda la razón, yo hubiese hecho exactamente lo mismo que tú. Ese tiene que ser su objetivo, encontrar puntos de consenso. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con los retrocesos y expansiones de Fibonacci. Realmente no quería aburrirlos con esta introducción, pero son reglas básicas de análisis técnico que no quería que quedaran de lado. Y bueno, retrocesos y expansiones de Fibonacci es uno de los indicadores, yo diría, más utilizados por los traders en el día a día. Y me atrevería a destacar que es un indicador avanzado, porque la verdad, no muchos le dan una lectura apropiada. Yo siento que los retrocesos y las expansiones de Fibonacci están muy subutilizadas. Además, los traders tienen muchos problemas para poder desplegarlos dentro de los gráficos, no tienen idea de cómo se dibuja, no tienen idea de cómo interpretar los niveles. Lo utilizan igual, pero en realidad no tienen grandes ideas con respecto a cómo lo pueden utilizar en la práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollarlos un poquito mejor a lo largo de la próxima hora. Bien, los retrocesos de Fibonacci son geniales para anticipar cuando un activo financiero va a retomar su tendencia después de alguna corrección. Ahí lo vamos a ver en la práctica para que lo puedan entender un poco mejor. Y las expansiones de Fibonacci son geniales para los activos que se acercan a niveles donde no hay historia o donde la historia es muy escasa. ¿Ya? ¿Cuántas veces nos ha pasado que un instrumento financiero, por ejemplo, llega a un nivel máximo histórico? Y uno dice, ok, de aquí para arriba, los movimientos del mercado no tienen ningún punto de referencia, porque el análisis técnico ¿en qué se basa? En la historia. Y cuando uno llega, por ejemplo, en el Standard & Poor's, en el Dow Jones, en el Nasdaq, en Tesla en el año 2020, ¿para qué hablar? Uno dice, ok, estoy llegando a un punto en el cual nunca en la vida el precio ha llegado. Por ende, ¿cómo me fijo nuevos objetivos? ¿Cómo me fijo resistencias? ¿Cómo me fijo soportes? ¿Cómo hago un análisis un poco más acabado ahora que estoy llegando a niveles donde no hay historia? ¿Ya? Y para eso sirven las expansiones. Expansiones es para poder proyectar precios donde seguramente no hay precios y los retrocesos son para poder anticipar en qué nivel un activo podría retomar su tendencia antes de, por supuesto, seguir cayendo o seguir subiendo un poco más con un movimiento contratendencial. Entonces, vamos a partir hablando acerca de los retrocesos y las expansiones de Fibonacci. Ya, aquí yo les puse por si acaso un poquito de historia acerca de por qué Fibonacci es importante, de dónde vienen estos números y todo eso. Esto lo van a poder ver una vez que puedan descargar la presentación, obviamente, para que lo vean con más calma. Pero la verdad, no quiero aburrirlos con la explicación histórica de los retrocesos de Fibonacci, más bien
lo que quiero hacer es ir directamente a trabajar sobre los gráficos y comenzar a explicarles cómo desplegar los retrocesos de Fibonacci, cómo leer los retrocesos de Fibonacci y que de esa forma puedan incorporar esto rápidamente a su trading. Bien, partamos primero con los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci, en primer lugar, son herramientas de análisis que buscan entregar información referente a en qué nivel un activo financiero va a retomar su sesgo después de haber tenido un movimiento contratendencial. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, aquí tengo este movimiento alcista en el oro y yo quiero desplegar un retroceso de Fibonacci, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a unir el punto mínimo con el punto máximo de una tendencia y después de eso voy a ver cómo el precio interactúa con los niveles en los cuales se está chocando el precio una vez que comienza algún movimiento correctivo. Por ejemplo, aquí yo veo que el oro tiene una tendencia alcista, esto está muy claro. Y cuando comienza a corregir, yo me pregunto como trader, ¿en qué precio el oro va a tener alguna posibilidad de retomar su tendencia alcista? ¿Por qué? Porque yo sé que el mercado tiene este movimiento de serrucho. El mercado cuando está en una tendencia alcista jamás sube sin parar. Siempre está mostrando movimientos alcistas y bajistas. Y en algunos momentos el oro, ¿ya? Tiende a mostrar movimientos contratendenciales y una gran pregunta que uno se hace es, ok, ¿dónde este activo financiero podría retomar su tendencia alcista? Bien, eso es lo que intenta responder el indicador de retrocesos de Fibonacci. Entonces, los retrocesos de Fibonacci básicamente, ¿qué es lo que hacen? A uno le dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un soporte, es una primera barrera en la cual el precio podría comenzar a rebotar hacia arriba. Si no ocurre aquí, podría ocurrir en torno a este nivel. Aquí podría rebotar nuevamente hacia arriba y así sucesivamente. Pero los retrocesos de Fibonacci, que para muchos son líneas de soporte y líneas de resistencia, no es eso realmente. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, cuando el precio viene subiendo, ¿ya? Supongamos que rebota el precio del oro con este retroceso de Fibonacci que está acá y comienza a subir, lo típico que dicen los traders es cuando suba, el precio se va a topar con este retroceso y va a volver a caer y aquí va a volver a subir y se va a meter en un rango. O cuando caiga va a romper hacia abajo. Pero esto no necesariamente es así. Cuando el precio se topa con un retroceso de Fibonacci como este y comienza a corregir hacia arriba, este nivel que está acá no va a ser una zona de resistencia fuerte. Puede que haya algunas coincidencias en las cuales el precio vuelva a caer desde este nivel, pero eso es porque hay otros niveles de resistencia, como por ejemplo, aquí el precio podría toparse, no sé, con una línea de tendencia como esta. ¿Ya? Entonces, claro, aquí hay una coincidencia, hay una línea de tendencia, pero no es que el precio vuelva a caer por este retroceso de Fibonacci. Cuando ustedes estén en una tendencia alcista, yo no sugiero que utilicen los niveles de retrocesos de Fibonacci como resistencias como para poder esperar una nueva caída. Yo les sugiero que las utilicen para lo que es. ¿Para qué es lo que es? Para preguntarnos en qué momento el precio podría retomar su sesgo. Bien, donde lo más probable es que el primer nivel sea el más duro, aunque en mi experiencia el segundo nivel tiende a ser el más duro, el nivel de retroceso de 38.2, ¿ya? Y después de eso, de aquí para abajo, estos niveles comienzan a ser menos fuertes para poder anticipar un movimiento alcista. De hecho, ya cortando el 50%, uno podría literalmente comenzar a tirar la esponja con la tendencia que uno está observando en el mercado y seguramente sea mucho mejor comenzar a buscar alternativas en favor de una nueva tendencia que podría ser bajista. ¿Ya? Ahora, los retrocesos de Fibonacci, como ustedes pueden ver, son de enorme utilidad, porque uno, en este serrucho que el precio sigue cuando está en tendencia alcista, o en este serrucho que el mercado sigue cuando está en tendencia bajista, ya uno siempre se pregunta eso, uno se pregunta, ok, cuando hay un movimiento contratendencial, ¿en qué nivel el precio podría retomar su sesgo? Y bueno, esta es una gran herramienta. ¿Ya? Yo siempre utilizo retrocesos de Fibonacci. Si ustedes se fijan en mi análisis diario, cuando yo hago cómo abren los mercados o en el live trading room, aunque no necesariamente lo utilice como gatillo para poder hacer una operación, siempre lo tengo ahí como un punto de referencia, los retrocesos de Fibonacci, porque realmente sirven y muchísimo. Bien, ahora, algunas sugerencias con respecto a su uso. Sugerencia número 1, como les dije anteriormente, no utilicen este indicador de forma independiente. ¿Ya? ¿Con quién va muy bien este indicador? Con el indicador pivot.
¿ya? Yo siempre utilizo el indicador pivot para poder complementar mi análisis de retroceso de Fibonacci. A mí me gusta, por ejemplo, el indicador pivot semanal, con un cálculo clásico, ahí dependiendo de la plataforma que utilicen, puede haber alguna variación. Bien, y fíjense aquí cómo coincide en cierta medida el indicador pivot con los retrocesos de Fibonacci. Ya, por ejemplo, aquí el retroceso de Fibonacci de la tendencia actual en gráficos diarios en 23.6 coincide a la perfección con el R1 semanal, así que cuando el precio vaya subiendo, seguramente sí podría rebotar hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, este nivel es sumamente relevante. Y en segundo lugar, si ustedes se fijan en la parte del soporte, tenemos aquí en torno a 1840, un retroceso de Fibonacci muy significativo como para que el oro retome su sesgo. Bien, y aquí con qué coincide con el S1. Seguramente toda esta franja que está acá va a ser una zona de soporte importante, no solamente este nivel. Acuérdense cuando hablamos de soportes y resistencias, nunca consideren que es un nivel horizontal, consideren que son zonas que tienen cierto grosor. Y por eso es bueno complementar esto con otras herramientas de análisis. Bien, y como última sugerencia, les quiero decir lo siguiente. Acuérdense que los retrocesos de Fibonacci no son puntos exactos en los cuales el mercado esté obligado a retomar su tendencia. Es solamente un indicador que les va a dar un punto referencial con respecto a dónde podría haber un nivel de soporte para que haya un rebote alcista. Bien, y aquí un error muy común que se comete, como les digo, es considerar que este es un nivel exacto en el cual el precio tiene que rebotar hacia arriba, pero no necesariamente es así. De hecho, una sugerencia, y esto es por lo menos lo que yo más hago cuando utilizo los retrocesos de Fibonacci, cuando los utilizo como un indicador para recibir señales de compra y venta, es que dejen que el retroceso de Fibonacci se supere por un momento. Si yo, por ejemplo, aquí en el oro veo que el Fibonacci se está alcanzando, el precio viene alcanzándolo, yo nunca utilizo esto para poder buscar algún movimiento alcista inmediato. A mí me encanta, por ejemplo, dejar que el precio corte el retroceso de Fibonacci, y cuando lo corta, yo pongo una orden de entrada aquí arriba. ¿Por qué? Porque después de eso yo sé que el precio está muy propenso a retomar su tendencia. Bien, dejar que un retroceso de Fibonacci se corte para luego intentar recuperar el movimiento alcista, créanme, es una gran idea. Y fíjense aquí, por ejemplo, aquí en el pasado, aquí hay un corte y después va para arriba, aquí hay un corte y después va para arriba, aquí hay un corte muy grande, después va para arriba. En todos estos segmentos que están acá, el retroceso de Fibonacci se corta y luego el precio realmente retoma su tendencia. Bien, y utilícenlo con otro indicador técnico para poder hacer un complemento y encontrar objetivos. Por ejemplo, aquí, si el precio llegase a caer, toca este nivel, cae, y después de eso vuelve a corregir hacia arriba, yo no buscaría, por ejemplo, volver, no sé, a la zona de 2000 en el oro o volver a este nivel inmediatamente. Aquí hay un punto intermedio, aquí está el punto pivot en un contexto semanal y seguramente es un objetivo más que razonable para el día. Entonces complementenlo con algo más porque después de que se alcanza un retroceso de Fibonacci no hay una regla de que tiene que ir al siguiente nivel de Fibonacci. Puede que el precio se pare en medio. Entonces es una gran alternativa cuando uno tiene una tendencia muy marcada que está sufriendo un movimiento contratendencial. Y otra pregunta que habitualmente me llega y con mucha frecuencia es la siguiente. Me dicen, oye, ¿y cómo lo dibujo? ¿De abajo hacia arriba en una tendencia o de arriba para abajo? Y yo les voy a decir inmediatamente que es irrelevante. Si yo, por ejemplo, tengo aquí dibujado del mínimo al máximo, esto lo dibujé hacia arriba, y por ese motivo me equivoco y lo dibujo de arriba hacia abajo, bien, fíjense lo que va a terminar pasando. Lo que va a terminar ocurriendo es que los niveles son prácticamente los mismos, ¿ya? Entonces, no es algo tan grave el hecho de que de repente a uno se le enrede un poco el dibujo del indicador, ¿ok? Porque prácticamente van a estar apuntando a el mismo nivel. Fíjense los niveles intermedios, ya van a haber algunas diferencias. Bien, evidentemente en los niveles de 23.6 y de 78.6, bien, así que ahí sí puede haber un poco de divergencia, pero con los niveles centrales no va a haber ninguna. Lo apropiado, sin embargo, es que lo hagan siguiendo la tendencia. Si la tendencia es alcista, ya como en este caso es de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y si la tendencia es bajista, de arriba a abajo. Por ejemplo, si yo quisiera considerar la caída que ha tenido el oro en estos últimos días. Supongamos que yo, utilizando otros indicadores, llego a la determinación, ¿sabes qué? La tendencia alcista se acabó. Así que yo ahora voy a comenzar a seguir una tendencia bajista solamente. Bien, aquí yo voy a comenzar a seguir esta tendencia de arriba hacia abajo.
Bien, y aquí yo tengo mis retrocesos de Fibonacci, ya sé que cuando el precio vaya para arriba y se tope con el pivot, tiene una buena probabilidad de caer, porque un poquito más arriba hay un retroceso de Fibonacci y además de eso coincide con el 1900. Bien, entonces aquí la primera cosa que tienen que enfocar es en la determinación de la tendencia, porque si no conocen muy bien la tendencia, evidentemente van a tener problemas para poder dibujarlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una tendencia principal que ustedes están siguiendo. Habitualmente pueden hacerlo con medias móviles de 200 periodos, líneas de tendencia con la acción del precio. Por ejemplo, a mí de verdad me parecería muy apropiado aquí, por ejemplo, haber dibujado más que el primer retroceso de Fibonacci, el segundo retroceso de Fibonacci. ¿Por qué? Porque si aquí ustedes se fijan, hace mucho tiempo que se cortó esta línea de tendencia que venía dominando los movimientos alcistas del oro. Entonces, realmente aquí yo hubiese avalado que se hubiese seguido, por ejemplo, este retroceso que está acá, pensando en buscar oportunidades bajistas. O sea, cuando tengamos un movimiento alcista en realidad es contratendencial, y aquí el mercado podría mostrar alguna caída. Bien, entonces así es como funcionan los retrocesos de Fibonacci. Yo detecto una tendencia, despliego los retrocesos de Fibonacci entre el máximo y el mínimo, y eso me va a ayudar a darme cuenta en qué niveles el precio podría retomar su sesgo después de ver un movimiento contratendencial. Bien, ahora, aquí hay un segundo tema que es un problemón, ¿ya? Fíjense en el oro. El oro lo elegí a propósito porque el oro tiene estas características. ¿Qué problema ven ustedes si, por ejemplo, el día de mañana el oro retoma su sesgo y comienza a subir nuevamente? Piénsenlo por un momento. Bien, ¿qué problema podría haber aquí? ¿Qué va a pasar cuando el precio esté en 2150? ¿Dónde están los soportes? ¿Dónde están las resistencias? Cuando el precio esté en 2100, cuando esté en 2200 o cuando esté incluso más arriba. ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Cuál es el soporte? ¿Dónde está una resistencia fuerte? ¿Cuál es una resistencia débil? Este es un problema enorme al cual se enfrentan muchos operadores cuando uno no tiene puntos de referencia. Y uno dice, bueno, tal vez hace algunas décadas atrás alcanzó este mismo nivel. Bueno, vamos a darle una vuelta, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hacia atrás no hay historia. Lo más alto que ha llegado el precio fue en el año 2011, cuando llegó a valer cerca de 1.917 dólares. Después de eso tuvo algunas arremetidas alcistas en el año 2012, 2013, cuando llegó a la zona casi de 1.800. Y en el año 2020 llegó a superar los 2.000 y alcanzó una nueva marca máxima histórica. Entonces uno dice, bueno, aquí no tengo muchos puntos de referencia a los cuales yo me pueda aferrar para poder buscar algún precio futuro que me pueda servir para poder plantearme un objetivo, para poder poner un stop loss. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, determinar en qué momento el mercado podría romper un máximo histórico y hasta qué punto podría llegar? Para eso sirven las expansiones de Fibonacci. Bien, cuando yo tomo las expansiones de Fibonacci, las expansiones básicamente, ¿qué es lo que me van a entregar? Me van a entregar puntos de referencia futuros. Se despliega exactamente igual que el retroceso de Fibonacci. Uno, el mínimo con el máximo de una tendencia, pero después de eso tengo que ir hasta el primer swing, o sea, tengo que ver hasta qué punto el precio llegó para poder hacer esa curva hacia arriba, ¿ya? Y fíjense ustedes que aquí el precio ha venido tocando este mínimo durante los últimos 4 días después de corregir hacia abajo, y de esta manera yo me doy cuenta de cuáles podrían ser las metas del precio una vez que comience su racha alcista. Y yo digo, ok, aquí ya tengo algunos puntos de referencia. Si, por ejemplo, el precio comienza a subir, inmediatamente el precio que salta a la vista como próxima barrera significativa, ¿cuál es? Es el 2000. Fíjense que aquí está el 2000, que coincide en gran medida con este retroceso de Fibonacci. Es una coincidencia, evidentemente, pero fíjense, si alguien está viendo el 2000 como nivel psicológico, bien, ahí va a haber un precio que va a ser un objetivo para una persona. Si ustedes están viendo expansiones de Fibonacci, que ustedes están viendo una resistencia en 1997, bien, bajo un criterio completamente distinto, yo estoy viendo exactamente la misma meta. Y fíjense que de ahí para arriba me comienzan las expansiones de Fibonacci a marcar variaciones porcentuales que me podrían llevar a niveles altos que podrían ser significativos. Como siempre, estos son indicadores que básicamente me entregan alguna idea acerca de en qué niveles el precio podría detener su racha alcista. Bien, aquí otra vez, ¿con qué vale la pena complementarlo? Con el indicador pivot. Bien, el indicador pivot de verdad es muy útil en combinación con expansiones y retrocesos de Fibonacci, es genial.
¿ya? Y ustedes aquí se van a dar cuenta de que van a haber algunas coincidencias y otras cosas que no van a ser una coincidencia realmente. Fíjense en el R2. Fíjense en el R2. Si alguien está viendo el punto pivot del 2000 va a ser importante a la hora de ir hacia arriba y plantearse un objetivo. Va a ser importante. El 2000 va a ser importante desde el punto de vista de las expansiones de Fibonacci. Va a ser importante. El 2000 va a ser importante por sí solo por ser un nivel psicológico. Va a ser importante. Entonces, de esa forma yo me doy cuenta de que si el precio está teniendo un movimiento alcista muy pronunciado, ojito con el 2000, que podría ser un nivel interesante. Con lo fuerte que es, seguramente va a requerir alguna noticia para poder romperse. Pero si se rompe, después de eso, ¿qué es lo que viene? Bueno, el máximo histórico puede venir aquí, pero también aquí hay una expansión de Fibonacci y así es como esto me va marcando los objetivos alcistas. Y al mismo tiempo, fíjense que el punto pívot en un contexto semanal sigue apareciendo. Esto se va recalibrando una vez que se va terminando la semana. Entonces, de esta manera, yo me doy cuenta de que hay ciertos objetivos alcistas en los cuales hay algo de convergencia y otros en los que en realidad tengo por lo menos dos criterios para poder enfocarme y decir, ok, después de que se rompa el máximo histórico, esta podría ser la próxima meta del precio. Y así es como yo puedo seguir avanzando a lo largo del tiempo. Otro activo financiero en el cual podría servir bastante esto, ¿cuál es? En el Standard & Poor's. ¿Ok? El Standard & Poor's, déjenme abrirlo dentro de la gráfica. Ya, en el Standard & Poor's también nos hemos enfrentado y muchísimo a este dilema. Al dilema de, ok, ¿dónde va a estar el objetivo del precio si se vuelve a romper el máximo histórico? Y fíjense aquí, retrocesos de Fibonacci y están justamente marcando la pauta para un movimiento alcista. Es un punto de referencia, acuérdense, nunca es un punto exacto. Y aquí el retroceso de Fibonacci, el primero con el que se topa el activo financiero, está mostrando movimiento tremendamente interesante. Dejamos que se corte y después de eso arriba de nuevo. Bien, pero aquí uno dice, ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me salgo de todo este rango, de todos estos parámetros que me sirven como puntos de referencia? ¿Cuál va a ser el próximo máximo histórico? ¿Cuál es el próximo movimiento alcista que podría existir? ¿Cuál es la próxima barrera? Aquí yo puedo utilizar de nuevo expansiones de Fibonacci para poder tener alguna idea. Mínimo de la tendencia, con el máximo de la tendencia, vuelvo al piso del swing y aquí queda armado el objetivo marcado por las expansiones de Fibonacci. Si ustedes se fijan, aquí podrían estar las próximas barreras. Bien, y fíjense en lo siguiente, para que tengan una idea mejor. Aquí, por ejemplo, yo ya me había enfrentado a esta situación. Aquí yo, por ejemplo, puedo decir, mira, ¿sabes qué? Aquí se alcanza un máximo local. Aquí voy a poner este retroceso que está acá. Aquí hay un valle. ¿Cuáles podrían ser los próximos objetivos? Y fíjense que el precio, cuando rompe los máximos históricos, ¿a dónde llega? Hasta el nivel de expansión de 61,8. Entonces, de esta forma yo puedo, insisto, irme dando cuenta de cuáles podrían ser las barreras alcistas basándome en la volatilidad de jornadas anteriores. Bien, porque esto no es que envíe números al azar, sino que esto básicamente lo que hace es decir, ok, ¿qué tan pronunciada fue la primera tendencia? Ok, fue así de pronunciada. Segundo lugar, ¿qué tan profundo fue el swing? Ok, fue así de profundo. Y en relación a eso, el indicador se da cuenta de que hay cierta volatilidad implícita dentro del mercado y ahí te va diciendo, aquí, aquí, aquí y aquí podrían estar los próximos objetivos basándome en la volatilidad de las sesiones anteriores. Entonces, esa es la forma en la cual pueden utilizar retrocesos y expansiones de Fibonacci. Nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden de que los retrocesos y las expansiones de Fibonacci son para saber objetivos y en qué nivel se podría retomar la tendencia general del mercado. Pero no los utilicen a destajo como niveles de soporte o niveles de resistencia apuntando en cualquier dirección. Ya ese no es el objetivo final. Y lamentablemente la mayoría de los traders despliega un retroceso de Fibonacci, dibuja todos los niveles y dice, ok, ahí están todos los niveles de soporte y resistencia que son importantes de aquí mirando al futuro. Pero eso no es así. Ya no son niveles de soporte y niveles de resistencia mirando al futuro. Son soportes para una tendencia alcista. Son resistencias para una tendencia bajista. Y en las expansiones son objetivos. Una vez que un objetivo se supera y hay alguna corrección, evidentemente el objetivo que se superó, el primero que superó, no va a ser necesariamente un soporte. ¿Ya? Porque tienen metas completamente distintas. Uno marca niveles en los cuales el activo puede retomar su sesgo y el otro marca objetivos a los cuales podríamos llegar una vez que yo llego a niveles en los cuales no tengo muchos puntos de referencia. ¿Con qué se complementa excelentemente bien los retrocesos de Fibonacci? Puntos pivot. Análisis de acción del precio, niveles de soporte y resistencia en base a niveles anteriores. ¿Ya? ¿Y con qué otra cosa se complementa muy bien? Con osciladores clásicos
ya sea en base a señales de divergencia o de convergencia, y vamos a pasar a ver el segundo grupo de indicadores técnicos avanzados, que son los osciladores clásicos, pero no con su lectura típica, sino con divergencias. Bien, yo creo que a estas alturas, prácticamente todos los traders, sobre todo los que ya pasaron por la parte básica, conocen osciladores clásicos como el RSI, el MACD, el estocástico o el CCI, por ejemplo, ¿ya? Que son indicadores que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Van al mercado y te dicen, mira, ¿sabes qué? Tú aquí ya tienes, por ejemplo, puntos de referencia, digamos, con retrocesos de Fibonacci, en torno a los cuales el precio podría rebotar. Por ejemplo, yo aquí despliego esto y yo me doy cuenta de que aquí hay una zona de soporte interesante desde la cual el precio podría rebotar. Pero ¿cuál es la regla número 1 de análisis técnico? No dejes toda la responsabilidad sobre un indicador. Porque, por ejemplo, aquí, el retroceso de Fibonacci, ¿qué es lo que no está haciendo? No me está diciendo cuál es la fuerza con la cual se viene moviendo el mercado. A lo mejor el movimiento bajista que se viene dando es tremendamente fuerte y tal vez va a romper el primer nivel de retroceso de Fibonacci sin ningún problema. Entonces aquí lo que se sugiere es complementar esto con algún oscilador clásico. ¿Ya? ¿Qué es un oscilador clásico? Los que comentábamos recién. RSI, MACD, estocástico, CCI, ya todos esos que indican zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, todos esos indicadores que cuando se cruza esta línea vamos para arriba, ¿bien? Eso es lo que habitualmente hace uno con los osciladores clásicos. Entonces uno dice, bueno, yo no sé si esta caída que se está dando aquí viene realmente con fuerza y podría comenzar a dar un giro alcista. Entonces, ¿con qué complemento esto? Con el RSI, por ejemplo, con el Relative Strength Index, que vendría siendo el índice de fuerza relativo. Entonces, yo aquí de qué me doy cuenta. Yo digo, mira, ¿sabes qué? Hay una buena probabilidad de que el mercado rompa con esta zona de soporte. ¿Por qué? Porque esta caída, por ejemplo, viene dándose, pero aún no llegamos a la zona de sobreventa. O sea, no ha habido un exceso de caídas aquí que me haga pensar, ok, aquí viene un movimiento alcista bien fuerte. Entonces, la verdad, lo voy a dejar pasar. No pienso que el precio se detenga acá. A lo mejor cuando llegue al segundo nivel, esto va a volver a caer y va a comenzar a cortar hacia arriba entregándome una señal de compra apropiada. Entonces, no, aquí yo lo que veo es que la fuerza está bastante equilibrada, no ha habido un exceso de caídas todavía, no estamos en la zona de sobreventa en relación a los movimientos históricos, así que en realidad esta compra de acá no la voy a tomar porque solamente la tomaría si el precio estuviese en la zona de sobreventa. Eso es lo que diría un trader que está recién empezando y que ve la lectura básica de estos indicadores técnicos. Sin embargo, existen momentos muy extraños, ¿ok? Dentro del mundo de los osciladores clásicos, donde uno ve al mercado teniendo un movimiento y al oscilador clásico teniendo un movimiento completamente contrario. Bien, entonces vamos a ir a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ir a ver un ejemplo. Y aquí yo el otro día encontré algunas divergencias muy entretenidas que fueron con la libra esterlina en contra del dólar australiano. Bien, entonces yo aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es irme a la libra esterlina en contra del dólar australiano. Me voy a poner en un marco de tiempo de 4 horas, ¿ok? Porque, como les digo, muy entretenido esto que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y a este gráfico le vamos a activar el RSI, que es un oscilador clásico, ¿ok? Vamos a activar entonces aquí el Relative Strength Index, índice de fuerza relativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un hecho curioso que de hecho está ocurriendo justo ahora. Quiero que piensen en qué cosa curiosa está ocurriendo en este indicador. Yo no les voy a decir todavía, piénsenlo un poco. Aquí algo muy curioso está ocurriendo. ¿Qué cosa curiosa está ocurriendo con este indicador técnico, con el RSI, en relación a los movimientos de la libra esterlina en contra del australiano? Les voy a ayudar un poco. Yo, por ejemplo, aquí lo que veo es que esto viene subiendo
de manera pero brutal, viene subiendo con una fuerza increíble, ya, viene haciendo de hecho picos cada vez más altos y valles cada vez más altos también, ya, fíjense cómo viene moviéndose, o sea, esto no tiene no tiene punto de comparación, viene subiendo con muchísima fuerza. Pero por otro lado, hace varias velas atrás, lo cual son varios días, porque acuérdense que estamos en gráficos de 4 horas, el RSI viene haciendo máximos cada vez más bajos. Este es un movimiento divergente. Entonces yo digo, ok, esto viene subiendo, ha hecho un pico alto, y ese pico, el primer pico alto, fíjense que el RSI lo detecta. Y después de eso hace un pico aún más alto. Pero aquí ya no tenemos la señal del RSI, no hizo un pico más alto también el RSI, sino que esto comenzó a caer. Y uno dice, oye, pero qué raro. El RSI se calcula en base a los movimientos del mercado. Entonces, ¿cómo es posible que el RSI vaya para abajo y que al mismo tiempo el precio vaya para arriba? ¿Cómo es posible que un indicador que se calcula matemáticamente en base a los movimientos del precio, tenga un patrón como este? ¿Por qué puede ser? Piénsenlo un poco, ya reflexionenlo. ¿Cómo un activo que sigue subiendo tiene un indicador técnico que se calcula con los movimientos del activo y que tiene un movimiento como este? ¿Por qué puede pasar eso? Porque la gente se le olvida que el RSI es el índice de fuerza relativa. El RSI no dibuja el precio. El RSI dibuja con qué fuerza el precio de un activo financiero está manifestando un movimiento. Entonces, lo que aquí básicamente está diciendo el RSI está bien. Alcanzaste un pico y tenías una fuerza enorme. Por eso marqué este pico aquí arriba súper alto. Zona de sobrecompra, empiezas a caer y todo eso. Y después de esto marcaste un pico nuevo, más alto aún, pero ya no tienes la misma fuerza de antes. Antes venías de ¿cuántas sesiones consecutivas al alza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones consecutivas de alza. En cambio acá tuviste un movimiento grande, pero antes de eso tuviste sesiones muy mixtas. Esta tendencia alcista, donde se está llegando a un pico muy importante, está comenzando a flaquear. Eso es lo que básicamente nos está diciendo la divergencia, que este movimiento alcista fuerte que estamos logrando observar es cada vez más débil, es más alto el nivel al cual yo estoy llegando, pero en realidad la convicción del mercado, esa velocidad con la cual el precio venía subiendo, es cada vez menor. Por ende, mucho cuidado, no vaya a ser cosa que vaya a romper este triángulo para abajo y que comience a caer, porque esto ya lo está anticipando. La fuerza de este movimiento alcista es cada vez menor. Por ende, hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser cosa que aquí se esté frente al fin de una tendencia alcista. Bien, ¿con qué se puede complementar esto? Indicador pivot, insisto, es un indicador básico, pero es muy salvador. Si el pivot, insisto, por sí solo tal vez no sea un gran indicador, pero definitivamente complementarlo con otros a mí me encanta y la verdad va muy bien. ¿Ya? De hecho, fíjense, aquí tenemos los puntos pivot semanales y, ups, fíjense lo que está acá arriba. Acá arriba está el R1, en línea con esta línea de tendencia. No vaya a ser cosa que el R1 vaya a aguantar bien los embates alcistas del precio. Tenemos un movimiento divergente en retrocesos de Fibonacci. Y si el precio corta para abajo esta línea de tendencia, el punto pivot podría ser un gran objetivo. ¿Ok? Esto mismo puede verse con el CCI, con el MACD y con otros osciladores clásicos. Y la lectura va a ser siempre la misma. Yo para buscar divergencias, ¿qué indicadores prefiero? Prefiero el RSI, el CCI y el estocástico. El MACD no me gusta mucho. El MACD al revés. A mí el MACD me gusta por las señales clásicas que envía, pero las divergencias, sobre todo con el RSI, tienden a ser muy fuertes. ¿Ok? Acuérdense que el RSI es el oscilador clásico más lento. Los otros a veces son demasiado rápidos.
Por ejemplo, si yo aquí me voy a activar el Commodity Channel Index, ya el índice de canal de mercaderías, y lo activo, fíjense que también se ve una divergencia, ya también se ve una divergencia. Y es muy evidente, es tremendamente evidente. Pero en algunas ocasiones es demasiado rápido. Entonces, para aquellos que tal vez no tengan bien fino el ojo, tal vez va a llegar demasiado rápido y no van a poder notarlo. Pero aquí fíjense, también tenemos un movimiento divergente. Y uno dice, bueno, pero estas divergencias no se dan siempre. No, no siempre. Fíjense que acá, cuando el mercado venía en plena tendencia alcista, en franco movimiento alcista, aquí no hay ninguna divergencia. Y fíjense que en el CCI tampoco. De hecho, cuando se hace este máximo que está acá, fíjense el CCI estaba sobrecomprado. Y cuando se hace el siguiente máximo que está acá, la sobrecompra es más alta, al igual que el pico que está acá arriba. Entonces aquí lo que te estaba diciendo básicamente es, ojito que no hay divergencia, hay convergencia, a esto todavía le queda fuerza. ¿Bien? Entonces las divergencias son excelentes para poder anticipar un pullback. Son excelentes realmente las divergencias para poder anticipar un pullback. Aquí, ¿qué es lo que tienen que ir a hacer? Ir y vender inmediatamente. Para nada. Pueden esperar, por ejemplo, el breakout de este triángulo para abajo. O pueden esperar a que el precio intente de algún modo volver a subir, porque podría volver a subir, pero fíjense que la próxima vez que suba ya se topa con el R1 semanal, se topa con la línea de tendencia y después de eso la caída podría ser muy buena. ¿Ya? ¿Con qué hay que tener cuidado? Igual con noticias, evidentemente sé que hay noticias y si las noticias dicen que tiene que seguir subiendo, le va a importar bien poco al indicador haber tenido una divergencia. Por eso es tan bueno que ustedes primero se pongan a tono con qué escenario están enfrentando a nivel de mercado. ¿Ok? Pero las divergencias también son excelentes. ¿Y cómo se ven las divergencias? Así, con comportamientos del precio haciendo picos cada vez más altos y o valles cada vez más bajos, y que el oscilador clásico que estén utilizando, el RSI, el estocástico, el CCI, el MACD, está haciendo lo mismo, pero en algún punto comienza a hacer lo contrario. O sea, ojito porque la fortaleza de la tendencia, ya sea alcista o bajista, está comenzando a perder fuerza. ¿Con qué va muy bien esto? Expansiones de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci y también con puntos pivot, análisis de price action, con estas líneas de tendencia también van muy bien. Y lo importante después de eso es que ordenen todo, porque evidentemente no pueden desplegar todo y después de eso comenzar a improvisar. Después de eso tienen que poner todo en orden de una manera estratégica. Y otro indicador técnico que quería ver el día de hoy junto a ustedes son los indicadores de volatilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Soportes y resistencias, fortaleza. Y si ustedes se fijan, todavía no salimos de eso. Todavía no salimos de eso. Todavía estamos en soportes, todavía estamos en resistencias, todavía estamos en fortaleza. ¿Ya? Con osciladores clásicos, retrocesos y expansiones de Fibonacci. Pero muy poca gente se plantea la posibilidad de analizar otras cosas, como por ejemplo la volatilidad. Muy poca gente ve la volatilidad a nivel de mercado. ¿Es una obligación? No, para nada, no es una obligación, pero es una muy buena práctica, creo yo. Bien, es una muy buena práctica el comenzar a pensar en la volatilidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar en lo siguiente, y nos vamos a ir aquí a un Excel. Piensen en cuánto dinero existe en el mundo. Supongamos que todo el dinero del mundo cabe en esta caja. Esta caja representa todo el dinero de la Tierra. Yo les quiero preguntar lo siguiente ahora. ¿De qué dependen los movimientos del mercado? Ustedes van a decir, bueno, de la cantidad de dinero que puje hacia arriba o hacia abajo en distintos activos financieros. La puja alcista y bajista es la que básicamente genera movimientos a nivel de mercado. Las posiciones de compra y el volumen de venta. Volumen de compra versus volumen de venta. Y después uno dice, ok, pero eso significa una cosa también. Significa que el mercado tiene combustible limitado. ¿Por qué el mercado tiene combustible limitado? Porque no se puede operar más que el dinero que existe en un instrumento financiero. Y no todo el dinero que existe va a estar dedicado a un instrumento financiero. Lo típico, por ejemplo, es que esta mitad del dinero, esta mitad que está acá, ¿ya? Supongamos que no está invertido. Esto está circulando. ¿Bien?
Este dinero que está acá no está invertido. Este dinero está circulando en el mercado de automóviles, en lo que ustedes quieran. Y el resto está invertido. ¿Y en qué está invertido? Está invertido, por ejemplo, en índices. Bien. Está invertido en materias primas. Está invertido en acciones. Está invertido en divisas, ¿ok? En Forex. Forex, ¿ya? Y en un montón de otros activos financieros adicionales. Y yo no puedo hacer aparecer dinero de la nada. Entonces, si bien el mercado va cambiando sus niveles de volatilidad en el tiempo, en general los niveles de volatilidad son más o menos estables. E imagínense el poder hacer un estudio, un análisis, de cómo se está moviendo la volatilidad dentro del mercado. Imagínense cómo contribuiría a su estrategia de inversión el decir, ¿sabes qué? Este activo difícilmente va a seguir subiendo. Porque por la cantidad de puntos que se ha movido, es muy difícil que logre seguir subiendo. O este activo que se está cayendo, es muy difícil que se siga cayendo. Porque realmente no tiende a moverse tanto en un solo día o en una sola hora. Entonces yo puedo incorporar a estos análisis de soporte, de resistencia, ¿ok? De fuerza. Además le puedo incorporar análisis de volatilidad. Yo voy a ver cuando el mercado está moviéndose y voy a decir, ok, dentro de cánones normales, la volatilidad a nivel de mercado debe llevar al precio a este nivel o a este nivel, pero escapar de ahí es difícil, va a tener que ser un día excepcional. Por ejemplo, hoy, lunes, no es un día excepcional a nivel de mercado. Yo estoy haciendo el módulo número 1 el día lunes 28 de septiembre, ¿ya? 28 de septiembre del 2020. Y yo sé que el día de hoy es un día normal, no hay muchas noticias, no es un día excepcional. Entonces yo, por ejemplo, el día de hoy podría enfocarme en decir, el mercado va a tener una volatilidad normal el día de hoy. No creo que haya movimientos por fuera de los cánones normales de volatilidad. Así que voy a utilizar indicadores técnicos de volatilidad, pero no voy a apostar porque la volatilidad se rompe, voy a apostar porque la volatilidad va a continuar siendo más o menos la misma de los últimos días. Y aquí hay dos herramientas que saltan a la vista. El Average True Range, ya el ATR o promedio de rango real o promedio de rango verdadero, depende de la traducción ahí, de cómo hayan utilizado las plataformas el Google Translate. ¿Y qué es lo que hace el Average True Range? Mide la volatilidad de los últimos periodos para así establecer rangos entre los cuales se podría mover un precio. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a ver Bollinger, que es el segundo que quiero ver, vamos a ver el Average True Range en acción. ¿Y saben con quién lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto con la libra en contra del australiano. Y yo voy a ir a un gráfico diario. Yo quiero partir con el Average True Range en gráficos diarios. Quiero que ignoren completamente el RSI por un momento. Quiero que ignoren las líneas de tendencia que dibujamos. Quiero que ignoren todos los otros indicadores técnicos. No lo voy a borrar porque después de eso quiero utilizarlos otra vez. Pero aquí yo voy a ir a indicadores y voy a agregar el Average True Range o rango verdadero medio. Ya, fíjense, aquí hay otro nombre. ¿Qué es lo que hace el Average True Range? El Average True Range me dice, Javier, el movimiento medio que tú puedes esperar para este instrumento el día de hoy es de 0.01641, o sea, de 164 puntos. Eso es más o menos lo que tú puedes esperar que exista como distancia entre el máximo del día y el mínimo del día. Eso es lo que tú puedes esperar. Entonces yo voy a ir acá y yo voy a tomar una herramienta de medida y yo voy a medir esto y voy a decir cuánto se ha movido esto el día de hoy. Esto el día de hoy se ha movido 200 puntos entre el máximo y el mínimo. Por ende, ¿qué expectativa? ¿Qué expectativa? Cuando yo esté en gráficos de 4 horas y yo vea ahora sí este movimiento divergente, ¿qué expectativas voy a tener yo si, por ejemplo, el precio llegó aquí arriba y se topó con esta resistencia y además con la divergencia del RSI de que rompa para arriba? Muy baja. Porque esto ya superó las expectativas que yo esperaba para el día de hoy.
en cuanto a volatilidad. Yo mido aquí la racha alcista que ha tenido este instrumento financiero, donde no hay noticia, donde no hay nada. Y esto se ha movido cerca de 200 puntos. Si esto toca el R1 en algún momento del día, mis expectativas de que rompa el R1 para arriba van a ser bajísimas. Porque puede haber una ruptura de la volatilidad diaria de un instrumento financiero, absolutamente. Puede haber un movimiento extraordinario, absolutamente. Pero tiene que haber algo de por medio. El día de hoy no hay nada de por medio. Aquí la única razón por la cual tuvo esta volatilidad extraordinaria fue porque, claro, cuando venía subiendo no se encontró con ninguna barrera. Pero aquí ya cuando ya se comienza a acercar a barreras significativas, como el 8300, el R1 del pivot semanal, cuando se comienza a ver esta divergencia de los indicadores técnicos acá abajo en cuanto a fuerza, ahí sí ya comienza a mostrar algunas dudas. Vámonos, por ejemplo, a el Standard & Poor's. El Standard & Poor's, ok, el día de hoy, por ejemplo, si yo me voy a un gráfico diario, fíjense lo siguiente. El Standard & Poor's el día de hoy, ¿cuánto se ha movido? Se ha movido un montón. Se ha movido 53 puntos hacia arriba. Y uno dice, ok, entonces, ¿esto se estará agotando? No lo sé. Porque el average true range, el promedio de rango, me dice que en un día normal el Standard & Poor's se puede mover 70 puntos si comparo el mínimo con el máximo. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Que desde el mínimo al máximo se ha movido 59 puntos. Esto podría moverse 70 puntos si sigue los promedios de los últimos días. Así que aquí fácilmente el día de hoy podría terminar rompiendo el R1 y cerrando por sobre él, sin muchos problemas. Sin muchos problemas. Entonces, aquí ir a buscar una oportunidad de venta en el R1. Además, sabiendo que en estos días el Standard & Poor's está retomando su tendencia alcista, de hecho, rompió aquí una línea de tendencia bajista que venía dominando sus movimientos, podría ser un poquito arriesgado. Porque todavía le queda un poco de combustible, todavía le quedan unos 10 puntos que podría seguir subiendo. Entonces, esto a uno le puede ayudar y tener mucho cuidado. Pero, ¿qué pasaría si llega, por ejemplo, a 3.400? Ahí es otra historia. Porque no hay muchas noticias. Si llega a 3.400, haber superado la volatilidad del día, el 3.400 y el R2 son resistencias importantes. Ahí sí que yo podría buscar una oportunidad bajista con un poco más de convicción, aunque claro, ahí hay que meter otras cosas que sería una operación contratendencial y todo eso, pero muy interesante ponerle este enfoque al análisis también. Y esto además, ¿con qué se puede complementar? Con bandas de Bollinger. ¿Ya? Las bandas de Bollinger son muy parecidas a la ATR, pero son un poco más automáticas que el Average True Range. ¿Por qué? Porque el Average True Range me entrega un número que me dice, mira, ¿sabes qué? Si tú comparas el máximo con el mínimo del día, este es el rango medio en el cual se debiese mover el precio. En cambio, las bandas de Bollinger, ¿qué es lo que hacen? Las bandas de Bollinger primero me dicen, ok, Javier, mira, aquí hay una media, aquí hay un precio promedio que tiene el activo financiero. Ok, aquí hay una media. Habitualmente la media es de 20 periodos. Y después de eso las bandas de Bollinger te dicen, ¿y sabes qué? Cuando el precio se aleja de la media, ¿ok? Como en este caso, como en este caso, como en este caso, como en este caso, cuando el precio se aleja de la media, en promedio se aleja cierta cantidad. Eso se llama desviación estándar con respecto a una media. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Supongamos que yo tengo una serie de números, una serie corta de números. Bien, ¿qué serie corta de números podría ser? El 2 y el 4. ¿Cuál es el promedio del 2 y el 4? El promedio es 3. Pero ¿qué puedo decir yo de las muestras con respecto al promedio? Que la desviación estándar es 1. O sea, hay un número que está por debajo de la media, que es 2, está a un punto de distancia, y tengo otro número que es 4 y que también está a un punto de distancia. Eso es una desviación estándar. Entonces, el promedio es 3, pero si yo le agrego una desviación estándar a cada lado, el número podría ser 2 o podría ser 4. Entonces, aquí lo que hacen las bandas de Bollinger es decir, ok, cuando el precio se desvía de esta media, en promedio, ¿cuántos puntos lo hace? Y yo de esa forma me doy cuenta de cuánta volatilidad tiene un activo financiero
dentro del mercado y cuánto se puede llegar a desviar de esa media. Entonces yo, por ejemplo, voy aquí, yo activo el indicador. ¿Cuál indicador? Las bandas de Bollinger. Y fíjense lo siguiente, aquí me dicen, mira Javier, con respecto a la media, estas son las desviaciones estándar que podría tener el precio. Bien, y si yo, por ejemplo, ahora me voy a la libra en contra del australiano, que es el otro que estábamos viendo acá, fíjense lo siguiente, ¿será una coincidencia esto? De que la desviación estándar, ¿dónde está? Pegadito al R1. Estas son las desviaciones estándar, o sea, fíjense, el precio cuando se despega de la media, este indicador te dice, ojito que aquí es 2 desviaciones estándar, o sea, se está alejando el doble de la media hasta este nivel. Aquí está el R1, aquí está el 1.83, aquí hay 2 desviaciones estándar, aquí hay una divergencia de osciladores clásicos. O sea, este instrumento financiero, técnicamente hablando, tiene todo indicándome que está llegando a un punto crítico desde el cual el precio podría comenzar a caer. No me está diciendo que va a caer inmediatamente. Hay que, evidentemente, hacer un contraste con otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí, yo de verdad me voy a quedar muy pendiente a ver qué es lo que pasa cuando llegue al piso de este triángulo, porque no me extrañaría que llegase a caer. ¿Y hasta dónde podría caer? Bueno, hasta el pivot. ¿Hasta dónde podría caer? Aquí están los desvíos estándar también, ahora en la dirección contraria. ¿Hasta dónde podría caer? Bueno, tirémosle un Fibonacci. Y fíjense, la primera barrera del retroceso de Fibonacci está un poquito más arriba, pero si rompe la primera barrera, la segunda barrera es el pivot y la desviación estándar. Aquí obviamente no tiene para qué esto estar tan rayado, no tienen que utilizar todo siempre. Pero si ustedes se fijan, así es como uno va construyendo conclusiones un poco más avanzadas, porque la volatilidad se está comenzando a acotar, porque hay ciertos niveles en los cuales el precio podría volver a retomar su tendencia, porque ocurren un montón de cosas que yo puedo ir concluyendo en base a distintos indicadores. Alguien me puede decir, oye, este triángulo alcista, ¿por qué se podría romper? Bueno, porque hay un oscilador clásico que me está entregando un movimiento divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendencia sigue, pero cada vez con menos fuerza y que por ende no se puede descartar un breakout bajista. Fíjense, ya sacaron una herramienta nueva con la cual pueden identificar rupturas. Entonces esto es muy interesante, por lo menos para poder iniciar. Y así es como quiero que dejemos la primera parte de nuestro análisis. Bien, recuerden que ahora tenemos por delante el módulo número 2 de análisis técnico avanzado, donde vamos a ver volumen y order flow, donde vamos a ver ondas de Elliott y patrones armónicos. Espero que les haya gustado el módulo número 1. Nos vemos en el módulo número 2 y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.